¿Qué tal, Iván? Muy buenos días ahí a todo el equipo y a la gente que nos está escuchando. Gracias por atendernos, Rogelio, un domingo, que sabemos que es un día de descanso. ¿Qué hace el ministro del Interior de la relación con los gobernadores, el del ala alópata del gobierno, un domingo a la mañana? Depende. A veces estamos en campaña, otras veces tenemos algún acto público y si no, trato de aprovechar con mi familia. La verdad que lo veo poco en este momento. Sobre todo en campaña, ¿no? Sobre todo en campaña. Sí. Claro. Ahora estoy con mis hijos. Bien. ¿Cómo viene la campaña, Rogelio, aprovechando el link? Bien intensa en las últimas 2 semanas, recorriendo el país, recorriendo también la provincia de Buenos Aires, alentados también por el recibimiento de la gente en general, pero también por los datos de la economía de los últimos 2 meses que muestran ya una recuperación importante, ¿no? En general en todos los sectores de la economía, el agro, la industria, la construcción, sobre todo el comercio. Estos indicadores también de alguna manera alientan en el último tramo de la campaña. Ahora, Rogelio, cuando uno ve el EMAE, sigue por debajo de 2015, de los datos de 2015, la economía, y ya van 2 años de gestión del presidente. ¿Esperaban? Los últimos datos, sobre todo de mayo, muestran el crecimiento más fuerte desde noviembre de 2015 esta parte. Nosotros encontramos una economía estancada y ahora por fin, con mucho esfuerzo, después de ordenar todas las variables macroeconómicas, estamos viendo que la economía empieza a responder y que el empleo, que es lo más importante también, empieza a responder. Te doy el ejemplo de la construcción. Hoy estamos en 405.000 trabajadores en la construcción, cerca del récord. Esperemos que a fin de año podamos romper el récord de 430.000 y esto también se da, por suerte, ahora en otros sectores. Es un crecimiento más lento del esperado, sí, seguramente todos nos hubiera gustado crecer más rápido o antes, pero evidentemente el ordenamiento de la economía que tuvimos que hacer llevó más tiempo de lo esperado. ¿En qué falló el gobierno para que el crecimiento sea más lento de lo esperado? Pero el crecimiento de una economía no depende estrictamente del gobierno. Vos fíjate lo que pasa con el mundo, por ejemplo. Este año la economía de la Argentina va a crecer más del 3%, ya hay pocos que dudan de eso. Y va a ser la Argentina líder del crecimiento en Latinoamérica. El año que viene, si crecemos más del 3%, cosa que también la mayoría asume como muy posible, la Argentina va a ser el país que más crece del hemisferio sur. En el pasado, en los últimos 10 años, sobre todo en los años de bonanza, donde los países de la región crecían a tasas chinas, la Argentina era el que menos crecía. De todos los países de Latinoamérica siempre estábamos a la cola. En la bonanza estuvimos en la cola. Hoy que ya los vientos de la economía internacional no juegan a favor de la región, estamos liderando este crecimiento. Y lo más importante es las características de este crecimiento. Porque es un crecimiento basado en variables que de alguna manera comprueban que va a ser sostenible en el tiempo este crecimiento. Variables como la inversión, como las exportaciones, son las variables que explican mayoritariamente esta recuperación, y esto indica que esto va a poder sostenerse en el tiempo, y eso es lo importante, que la Argentina crezca, aunque sea a estas tasas, pero durante 25 años. Esa es la única forma que otros países del mundo demostraron que se podía, entre otras cosas, lograr lo más importante para nosotros, que es la reducción de la pobreza. Rogelio, vos decís que el tema fue la cuestión externa. ¿Falló la lectura? No solamente, lo vi como una de las tantas variables a tomar en cuenta. Evidentemente teníamos una herencia más grave de lo que se supuso, y era lógico que no tuviéramos precisión sobre lo que heredábamos, porque entre otras cosas no había estadísticas públicas confiables. No tuvimos una transición ordenada de un gobierno al otro. Nosotros nos enteramos de cómo recibíamos cada ministerio el 10 de diciembre cuando asumimos, no es que tuvimos acceso a información, intercambio de datos con el gobierno saliente. Por suerte ahora pudimos, el año pasado, sacar una ley que de alguna manera regula la transición de un gobierno al otro, y eso ya lo que pasó en el 2015 no va a volver a ocurrir. En Hacienda sí hubo transición, que es el ministerio que a lo mejor peor anduvo, esto a criterio personal lo digo, de estos 2 años, en economía, Hacienda y finanzas.
Digo, Kicillof-Prat-Gay hubo transición. De hecho, no sabíamos los números de gran parte del endeudamiento. Fíjate lo que se dice del endeudamiento, ¿no? De que en la Argentina está creciendo la deuda. Bueno, primero, no hay forma de financiar un déficit fiscal, uno de los más altos de la historia que heredamos, si no es o con endeudamiento o con emisión monetaria. No hay una tercera vía para esto. Por supuesto que si vos tenés déficit, tenés que financiarlo de alguna manera, como hace cualquier familia. Si una familia, los ingresos siempre van por debajo de los gastos, de alguna manera los tenemos que financiar, de fiado, en el comercio de la esquina, aunque sea. Bueno, nosotros decidimos no utilizar más al Banco Central, como hacía el gobierno anterior, para financiar ese déficit. Y por supuesto esto implica un crecimiento de la deuda, pero también hay que tomar en cuenta que nosotros recibimos un Banco Central por una deuda de 90.000 millones de pesos, precisamente porque la deuda pasaba por, de alguna manera, destruir el patrimonio del Banco Central. Son elecciones, elecciones. Yo creo que el gobierno anterior también utilizó esta forma de financiarse porque no tenía acceso al crédito, porque había perdido la confianza del mundo. Bueno, nosotros evitamos una gran crisis. Por primera vez en la historia de la Argentina, después de un gobierno populista, no hay un estallido económico. Y esto lo logramos porque recuperamos rápidamente la confianza y el mundo decidió que va a financiar esta gradual transición, camino hacia el equilibrio de las cuentas públicas, al cual tenemos que llegar de acá a 3 años. Si no tuviéramos este acompañamiento del financiamiento del mundo para la Argentina, no podríamos estar haciéndolo y hoy la inflación sería incontrolable porque estaríamos, como en el gobierno anterior, dándole a la maquinita del Banco Central para financiar precisamente este déficit. ¿Y por qué la tasa fue tan alta en el bono, por ejemplo, Rogelio, si el mundo confía en la Argentina? Bueno, nosotros, el endeudamiento que hemos tenido este año, la diferencia de tasas con el pasado, por ejemplo, nos permitió ya pagar todo el incremento de la deuda por reconocer lo que el gobierno anterior escondía, que era la deuda en default. Evidentemente tuvimos unas tasas infinitamente más bajas que las que se conseguían en el pasado. Todavía estamos por encima de otros países de la región, por supuesto, porque esto no es el mundo de un día para el otro no nos va a dar la confianza que tienen otros países que cuando nosotros hacíamos las cosas mal, ellos hacían las cosas que tenían que hacer, como Chile o Perú, por ejemplo, para dar 2 casos, o el mismo Ecuador, que tiene todavía acceso a financiamiento más barato que la Argentina. Pero estamos en ese camino. Si seguimos por este rumbo, vamos a estar pronto en términos de financiamiento como los países vecinos. Recordemos que en el pasado nos prestaba solamente Venezuela y al 15%. Esa era la realidad de la Argentina. Bueno, lentamente estamos cambiando ese rumbo. No se puede hacer de un día para el otro. No se puede bajar la inflación con la que convivimos 10 años en un año. No existe eso. Ningún otro país del mundo lo pudo hacer. Y en este sentido también nosotros reforzamos el concepto del gradualismo. En función de la herencia social, sobre todo, ¿no? El hecho de que 1/3 de los argentinos esté debajo de la pobreza, pero también de las circunstancias políticas. No teníamos otro camino, otra opción al gradualismo, a ir, por ejemplo, reduciendo gradualmente el déficit fiscal, reduciendo gradualmente la inflación. No tenemos otro camino que ese. ¿Te preocupa el precio del dólar? No, la verdad que no. Nosotros nos tenemos que acostumbrar al tipo de cambio flexible. De nuevo, es el tipo de cambio que tienen el 90% de los países del mundo, sobre todo aquellos países que les va bien en términos económicos. No estamos acostumbrados a eso, estamos siempre acostumbrados, sobre todo en los últimos años, a que el dólar sea el ancla antiinflacionaria, y por eso el retraso del dólar, o que las tarifas sean el ancla antiinflacionaria, y por eso casi nos quedamos sin energía en la Argentina. Hoy estamos haciendo lo que tenemos que hacer, un tipo de cambio flexible, como mejor mecanismo también para evitar shocks externos de la economía, y un Banco Central independiente y profesional, en el cual el gobierno confía en la lucha antiinflacionaria y también en el manejo de la política cambiaria. El tipo de cambio flexible puede generar que a veces suba, que a veces baje, y nada nos va a extrañar si en los próximos días el dólar baja un poco. Es muy probable que eso ocurra. Frigerio, ¿cómo está? Lo saluda Facundo Ale. ¿Qué tal, Facundo? Respecto a este mismo tema que usted decía recién, en verdad en el programa anterior hablamos sobre si va a afectar o no esta suba del dólar en los precios. ¿Usted le diría a nuestros oyentes que hay riesgo de que eso suceda o que no? No, yo creo que no, e insisto, ¿qué pasa si mañana el dólar baja? Porque hay más oferta de dólares, por ejemplo, en el mercado.
con un tipo de cambio flexible, pero flexible en serio, el traspaso de las diferencias de tipo de cambio a los precios no debería existir, porque el dólar sube y baja también con un tipo de cambio flexible cuando hay más o menos dólares en el mercado. Entonces, así como ahora subió un poco el dólar, mañana puede bajar, y eso hace que de alguna manera todos estos shocks se minimicen, y eso es lo que queremos, una economía más previsible, con variables o mecanismos de herramientas macroeconómicas transparentes y en línea con lo que ocurre en el resto de los países del mundo, que claramente hicieron mejor las cosas que nuestro país. Si el dólar baja significativamente en la semana, yo te compro una caja de vino y la mando al ministerio, Rogelio, porque no vi nunca que baje significativamente después de una suba como la que hubo. Bueno, me comprometo, bueno, Yo no sé qué es significativamente. Lo que sí puede bajar 20 centavos, pero no va a bajar un peso. Hace algunas semanas, muchos periodistas planteaban con preocupación el atraso del dólar, ¿no? En términos de lo que significa eso, sobre todo la para competitividad de la producción. Bueno, esto es así, ¿viste? ¿Qué sé yo? Ahora bajó, subió un poco en esta semana, puede bajar un poco en los próximos días si hay más dólares en el mercado. Lo importante es confiar por primera vez en mucho tiempo en que tenemos gente profesional y que tenemos un Banco Central independiente que va a hacer las cosas que hay que hacer para no tener que ninguna de estas variables macroeconómicas genere zozobra en las familias argentinas. Rogelio, Mario Das Neves nos dijo hace unos meses atrás, no recuerdo cuánto, después de una discusión creo que había tenido con Aranguren en su momento, creo por el tema tarifas, que había vuelto el látigo y la chequera en la Argentina, tan criticado durante la administración kirchnerista. Al día de hoy, después de todo lo que se dijo sobre el tema debido, ¿uno puede decir que volvió el látigo y la chequera o que nunca se fue o no? ¿O vos lo negás terminantemente? No entiendo el vínculo con lo debido. Bueno, se dice que apretaron a muchos gobernadores. Muchos gobernadores no acompañaron la postura del bloque de Cambiemos. Bueno, claro, pareció una muestra cuando el presidente pidió salir, por ejemplo, en la televisión más vista de La Pampa para decir que los diputados de Berna vean, que la ciudadanía vea cómo vota. Pareció una intención de mostrar fortaleza y que después se traduzco en otra cosa. Pero Berna hizo alguna mención a que por la forma en que la que votaron sus diputados acompañando a debido, eso tenía algún tipo de represalia por parte de nuestro gobierno, que yo lo llamé para decirle que eso le iba que su actitud con debido, a favor de debido, le iba a traer algún problema. Eso no es verdad. Yo no hablé con ningún gobernador ni nunca lo hice, jamás lo hice. Digamos, si de algo estamos orgullosos es que cambió la Argentina a partir del 10 de diciembre del 2015, entre otras cosas, en este tipo de actitudes. Es al revés. Nosotros, ¿qué hacía el gobierno anterior? Concentraba recursos, le sacaba recursos a las provincias y, de alguna manera, con esos recursos condicionaba a aquellas provincias que tuvieran la osadía de pensar distinto del gobierno nacional. Nosotros descentralizamos recursos. En la gran mayoría de las provincias, de 2015 a esta parte, vas a ver que los recursos prácticamente se duplicaron en 2 años, o en menos de 2 años. Se duplicaron, estamos devolviéndole recursos a las provincias, ya sea por el 15% famoso, o por los recursos de la ANSES, que ahora también financian las cajas no transferidas, que en el pasado eso no ocurría. Preguntarle a Córdoba u otras provincias. No, nadie puede decir hoy que hay un gobierno nacional que condiciona con el látigo y la chequera a las provincias. Eso sí forma parte del pasado, indudablemente, y eso ocurrió sí, sin gradualismo, de un día para el otro. Claro. Rogelio, la última, nosotros tenemos más puntos de diferencia que de coincidencia en cómo vemos la realidad. Yo lo hago de un lugar de observador, naturalmente, vos en un lugar mucho más importante, pero quiero buscar un punto de contacto y de coincidencia, que es River. Opa. Es más fácil, ¿no? Claro. Acá sí, acá se acaba la grieta o despolarizamos de verdad. O hay otra grieta, digamos. No me digas. Podemos abrir otra con nosotros. Bueno, claro, grieta con los hinchas de los clubes secundarios de la Argentina. Bueno, ¿está conforme Rogelio Frigerio con cómo se reforzó River, con Gallardo, con todo ese esquema, o le hubiera gustado otra cosa? A ver, yo creo que
nos manejamos con prudencia también, ¿no? En estos tiempos y elegimos esta vez jugadores con mucha experiencia. Hay que ponerse la camiseta de River, no es fácil. Y en ese sentido creo que los jugadores que elegimos, desde el arquero hasta los delanteros, son jugadores con experiencia para un momento muy especial en River, donde nos estamos jugando la posibilidad de ser campeones de América otra vez. Seguramente suceda. Sí, la van a ganar. No sea seguro. mufa. Seguramente suceda. No sea mufa. Ya los veo en el Mundial de Clubes, ¿eh? Dios Sí. santo. El Real los espera. Bueno, el Real nos espera. El Real nos espera. Ojalá, Ojalá. Y sí, sería. El presidente un va a estar contento, seguro también. No, lo que viene mufando, perdón, Rogelio, pero el presidente a Boca es una cosa que yo no he visto en la movediza de Tandil, te liquida el presidente. No, Rogelio, me hago cargo yo de eso que dije. Gracias por el contacto y buen domingo. Gracias a ustedes. Un abrazo. Rogelio Frigerio, ministro del Interior.